2, 1. Hola, muy buena noche tengan todos ustedes. Mi nombre es Eder de la librería cristiana Sola Gracia y para mí es un gusto que nos acompañen en estas charlas que Dios nos ha permitido realizar con diferentes hermanos. Y precisamente la semana pasada, hace 15 días, si no mal recuerdo, estuvimos hablando con nuestro hermano Guillermo Green, estuvimos charlando en 5 series, 5 temas de una serie, y hoy iniciamos una nueva serie que sabemos que será de gran bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de los que están en este momento pues interesados en todo lo que concierne al cristianismo y la política. Pero antes de entrar de lleno al tema, les voy a pedir de favor que compartan esta transmisión. Es muy importante que nos apoyen transmitiendo este Facebook Live para que más personas, más hermanos puedan conectarse, puedan escuchar y hacer las preguntas que crean competentes o convenientes, y a su vez pues iniciar a aprender un tema que es sumamente importante en la vida de todo creyente, ¿no? Entonces, por favor, compartan esta transmisión y inviten a sus amigos en Facebook a través de la opción de compartir en grupo para que se unan con nosotros. Y les voy a pedir de favor que nos publiquen en los comentarios de dónde nos están siguiendo para que nosotros podamos enviarles algunos saludos, podamos saber qué lugares nos están escribiendo y así saber el alcance que tenemos en estas charlas. Así es que les voy a pedir de favor que en este último minuto que tenemos antes de entrar de lleno al tema, puedan compartir este Facebook Live, y estaría muy agradecido con ustedes. Yo, de hecho, estoy haciendo lo propio, aprovechando que estamos conectados. Y bueno, sin más ni menos, quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Alberto Mansuetti. Hermano, buena noche. Buenas noches, Eder, mucho gusto, un placer y un honor estar aquí. Para los que nos están siguiendo, nuestro hermano Alberto en este momento está en Bolivia, que aquí en México son las 8 de la noche, pero en Bolivia son las 10 de la noche, así es que sí, ahí tenemos unas horas de diferencia, ¿verdad, hermano? Sí. Pero bueno, contentos de que esté con nosotros, hermano, y bueno, básicamente esta serie de charlas se originaron por su participación que tuvo con nosotros aproximadamente hace 2 meses acerca de un tema que fue bastante comentado, bastante compartido, y hoy vamos a estar hablando, hermano, del cristiano y la política. Y mi primera pregunta, hermano, hacia usted, y que nos gustaría que nos explicara así como manzanas, peras, así muy claro y sencillo, es: ¿se mezcla la religión y la política? La pregunta relevante es si se pueden separar. Ah, ok. Ajá. Están íntimamente unidas. Lo que pasa es que hay que comenzar aclarando qué es política y qué es cristianismo, cosa que mucha gente no tiene claro. Entonces, vamos por política. Política no es politiquería. Todo lo que tenemos en América Latina es politiquería. La política está ausente de la escena pública, porque todos esos chismes y esas zancadillas que se ponen unos a otros los politiqueros, porque no tenemos políticos en el escenario. Político soy yo, políticos somos todos los que estamos en el Movimiento 5 Reforma. Los que están en el escenario, los que aparecen, los que tienen los puestos públicos y demás, esos son politiqueros.
o politicuchos. Se ocupan no de política, se ocupan de politiquería. Entonces mucha gente cristiana confunde y cree que política es eso que ve en la prensa, todo ese horror, ¿ok?, de diatribas groseras entre los politicuchos, y dice, ah, no, la política no, nada que ver. Pero es que eso no es política, hermano. Eso es politiquería. Esos no son políticos, son politicuchos. ¿Ok? Político es el presidente de Brasil, por ejemplo, que es cristiano evangélico. Ese es un político. Y nosotros, los del Movimiento 5 Reforma, que somos políticos cristianos en su mayoría del movimiento. No exclusivamente, no todo, pero sí la mayoría. Entonces, política es lo que tiene que ver con los sistemas de gobierno, los gobiernos sistemas de gobierno, ¿ok? Estatismo, socialismo, capitalismo, mercantilismo, eso es izquierda, derecha, eso es política. Ahora, los politicuchos nunca hablan de eso, o sea, porque no quieren cuestionar el sistema de gobierno que tenemos, que es el estatismo, el Dios Estado, el que nos han impuesto los socialistas. No solo el cristianismo se relaciona íntimamente con la política, sino toda religión, empezando por el socialismo. El socialismo es la religión cuyo Dios es el Estado. Y eso no lo digo yo, lo dijo Ferdinand Lassalle, que es uno de los más grandes referentes socialistas en la historia del mundo. Fue contemporáneo de Marx, aunque no tenía exactamente los mismos puntos de vista, y fundador del movimiento socialista democrático en Alemania y en todo el mundo. Entonces, ¿qué cosa es el socialismo? La religión cuyo Dios es el Estado. Entonces, si usted es cristiano, no puede ser socialista, porque si usted es cristiano, tiene su religión, que es la religión cuyo Dios es el de la Biblia. ¿Okay? Ahora, lamentablemente, de la Biblia hay un conocimiento un poco superficial en muchas iglesias, ¿no? Y la Biblia habla de política mucho, sobre todo al comienzo. Vea, si usted agarra los 5 primeros libros, o sea, lo que se llama el Pentateuco, que los judíos llaman hasta hoy la Torá, la ley. ¿De qué trata los 5 primeros libros? Bueno, después del relato de la creación y la historia de Abraham, Isaac, Jacob, etc., en Génesis, viene Éxodo, Número, Levíticos y Deuteronomio. El contenido legal, oiga bien, legal, va aumentando desde Génesis hasta Deuteronomio. Deuteronomio es prácticamente un libro legal. ¿Okay? Y termina con el pacto de Dios, en Deuteronomio 28, que era el capítulo donde estaba abierto cuando los primeros presidentes cristianos de Estados Unidos juraban con la Biblia abierta en Deuteronomio 28. O sea, no es posible separar el cristianismo de la política. ¿Por qué? Y bueno, porque hay un mandato de Dios acerca de cómo debe ser el gobierno, hay un diseño. ¿O usted cree que en la palabra de Dios revelada hay un diseño para la familia? Cómo debe ser, cómo debe funcionar. Hay un diseño para la iglesia, lo mismo, la iglesia de Cristo, Nuevo Testamento. Bien. Hay también un diseño para lo que es educación, para lo que es mayordomía. También hay un diseño para la economía política, que es la economía de todo un país. Y por supuesto un diseño para el gobierno, y tiene nombre, se llama gobierno limitado. Es el que se describe en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, con funciones limitadas solo a seguridad, justicia y algunas obras públicas de infraestructura física, ¿no? Como caminos y esas cosas. Se cobran impuestos, ¿ok? Y ahí tenemos el diseño de Dios para los gobiernos humanos. ¿Ok? Eso está ahí, está en la Biblia. Se llama gobierno limitado, limitado en funciones, en poderes y en recursos. Ahora bien, eso es todo lo contrario a lo que tenemos ahora.
Ahora tenemos un modelo de gobierno, un sistema de gobierno totalmente opuesto a lo que es el diseño de Dios, que sigue la pauta del diseño de Marx y Engels. ¿Okay? O sea, el Estado que acapara la economía, los negocios, la agricultura, el Estado se apodera y controla y domina y se enseñorea, es una palabra del Nuevo Testamento, se enseñorea sobre la agricultura, la industria, el comercio, el transporte, el dinero y la producción de dinero. Eso es muy importante porque por ahí vienen las cadenas que nos someten. ¿Okay? Se enseñorea de la educación, por eso nos impone ahora la ideología de género en las escuelas para nuestros hijos. Se enseñorea incluso de la medicina, de la atención médica, se ocupa de los pobres y los huérfanos, las viudas y los huérfanos, que es una tarea propia de la iglesia. El César, o sea, el Estado, se adueña de todo eso. Entonces, ¿cómo? El problema es que estas cosas, por un conocimiento muy superficial y muy poco sólido, esta parte de la Biblia no se enseña, Eder. Y digo, la verdad es que es una realidad lo que comenta, no se enseña y creo que es por varios factores. Uno de ellos es la ignorancia, ¿no? La verdad es que la comunidad cristiana en general, en todas sus ramas, somos neófitos en este tema porque no hay quien nos enseñe acerca de la política. Ahora, con esto llega a mi mente, hermano, otra pregunta. En las escrituras, ¿vemos un llamado al cristiano para participar en la política? La política, no la politiquería. En la politiquería nosotros no nos metemos. La politiquería es horrenda, nauseabunda, corrupta desde los huesos. La politiquería además cansa, es aburrida. Entonces, si usted está hastiado y aburrido de ver tanto politiquero diciendo tontería, bueno, nosotros también. ¿Ok? Entonces, a ver, estamos en 2019, siglo XXI, 21 siglos de historia cristiana tenemos. En 21 siglos, en 19 siglos, digamos hasta el siglo XIX, hasta fines del siglo XIX, todas las denominaciones cristianas, que entonces se llamaban partidos religiosos, ahora se llaman denominaciones, o sea, los anglicanos, los puritanos, los católicos romanos, los bautistas, todas las denominaciones, bueno, los bautistas no mucho, pero todas las denominaciones cristianas históricas, luteranas, etcétera. Estoy mencionando las de Occidente, pero hay que agregar también las de Oriente, donde nació la iglesia cristiana, ojo, ¿ok? Las de Oriente, o sea, los que son ortodoxos, los que no son ortodoxos, los calcedonianos, los no calcedonianos. Todas las denominaciones cristianas conocían perfectamente el diseño de Dios para el gobierno humano, ¿sí? Y estaban siempre celosas y vigilantes de que los gobiernos humanos no se enseñorearan sobre toda la sociedad, sobre todas las esferas de la sociedad, todas las personas, toda la familia, se enseñorearan por el lado de la economía, la educación, los partidos, todo. Estaban muy pendientes y no solamente conocían muy bien el diseño de Dios para los gobiernos humanos, sino que lo compartían. ¿Okay? Estaban de acuerdo en eso, pese a que estaban en desacuerdo en muchos puntos teológicos, digamos, más profundos. Estaban en desacuerdo sobre muchos puntos, si los presbíteros se podían casar o no, si la Virgen María era la Madre de Dios o no, en fin, podían tener muchos desacuerdos, pero en esto estaban de acuerdo. Ahora, lamentablemente, con la entrada del siglo XX, o sea, hace 100 años, se empezó a perder, por muchos factores, se empezó a perder de vista nuestro deber, que tenemos que ser sal para la tierra y luz para el mundo, y se empezó a perder de vista
cuál era el diseño de Dios. Y entonces las naciones se fueron alejando del gobierno, del diseño de Dios, y empezaron a seguir el diseño de Marx y Engels, capítulo 2 del Manifiesto Comunista 1848. Y lamentablemente muchos cristianos cayeron en la trampa y se hicieron socialistas. Y ahora estamos pagando las consecuencias de ese error, por no decir ese pecado, que es una palabra que a mucha gente no le gusta. Entonces, con esto puedo entender, hermano, que algunos cristianos, obviamente hasta lo satanizan, ¿no? La participación de la Iglesia de Cristo en la política, no en la politiquería, ¿no? Desafortunadamente, unos han incursionado en la politiquería, pero otros lo han hecho también del lado contrario al cristianismo, ¿no? Ajá, sí, sí, desde luego. Y muchos te salen con planteamientos que revelan un profundo desconocimiento de lo que es el cristianismo y lo que fue la cristiandad. La cristiandad fue el modelo de sociedad que seguía muy de cerca las pautas de gobierno y públicas y sociales y morales de la Escritura. Eso se llamó cristiandad. Fue en la Edad Media. Claro, si alguno dice Edad Media, ¡ay, oscurantismo! Bueno, esa es una idea que hay que desaprender. No hubo ningún oscurantismo en la Edad Media. Fue una era cristiana, ¿me entendió? Bueno. Ok. Sí, sí. Entonces, te salen con este planteamiento como salen siempre. Pero Jesucristo no fundó ningún partido. Señor, discúlpeme, pero usted, con esa pregunta, usted me está revelando su profundo y muy grave desconocimiento de quién era nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Señor Jesucristo, qué vino a hacer. Entonces, claro, usted no sabe nada de la redención. No le han enseñado en las iglesias la expiación vicaria, la redención. O sea, Él vino a amistarnos de nuevo con Dios, a los creyentes, y a enviarnos el Espíritu Santo para que pudiéramos estar capacitados para toda obra buena. Y toda obra buena no excluye la política. Porque usted me pregunta si hay un llamado cristiano a la política. Bueno, lo que sucede es que los llamados de Dios para las distintas actividades humanas son diferentes. O sea, algunos tenemos el llamado para la política, pero no todo el mundo lo tiene. ¿Ok? Otros tienen, ¿por qué? Y bueno, porque otros están llamados a la agricultura, al comercio, a la música, al arte, a la ciencia, ¿ok? Y ninguno de estos campos es inconciliable con la presencia de un cristiano allí. Claro, un cristiano con sus valores cristianos y con su conocimiento bíblico bien aprendido. Entonces, el llamado para la política no es para todo el mundo. Ahora, lo que hay sí es un llamado al conocimiento, no para que usted se meta de candidato o eso. No, eso no es para todo, eso es para algunos. ¿Okay? Ahora, que usted tenga un conocimiento, porque si usted no tiene un conocimiento, entonces usted es parte del problema y no de la solución. Usted debería ser parte de la solución. Usted debería ser luz para el mundo y sal para la tierra. Un mundo que está a oscuras y una tierra que está pervertida cada vez más, entre otras razones porque los cristianos desde hace 100 años nos hemos olvidado estas y muchas otras cosas. Entonces, usted está llamado a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque la política está en la palabra de Dios, hermano. Y usted está llamado a tener un conocimiento bien sólido y solvente de la palabra de Dios. Por eso nosotros estamos lanzando ahora desde aquí de Bolivia para el mundo la Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Academia Cristiana de Ciencias Políticas. Y lo hacemos gente de todas denominaciones, incluso católicos. La vicepresidenta, la ingeniero Angie Camacho, es católica, es romana, y el presidente es el evangélico, es el pastor Huanca. Si usted quiere tirar ya la piedra de comunista,
Tire la piedra nomás, pero yo la voy a atajar aquí, ¿ok? No, digo, la verdad es que podemos ser aliados culturales, ¿no? Con las diferentes ramas del cristianismo, ¿no? Esta incluyendo el catolicismo romano, sin Así. que eso implique que intercambiemos o que vendamos, o que sacrifiquemos ciertas doctrinas que nos hacen únicos, hablando denominacionalmente, ¿no, hermano? Claro, cada cual tiene su doctrina y nos respetamos mucho, ¿ok? Pero estamos en una guerra cultural y política. Y si hasta el siglo XIX todos los cristianos de distintas denominaciones, en la parte, en la enseñanza política, gubernativa, cívica, civil de la Biblia, estábamos todos de acuerdo, ¿por qué ahora no? Entonces, respuesta, porque hay muchos socialistas dentro de las iglesias. Ah, pero de eso vamos a hablar. Entonces, estamos en desacuerdo en puntos teológicos importantes, pero no es para discutirlos que nos reunimos y lanzamos la academia, sino para ver si el cristiano es de la derecha o de la izquierda, si el llamado a la política es para todo, cómo se hace el conocimiento, en fin, explicar mucho con la Biblia en la mano, ¿ok? Y los católicos romanos que están con nosotros conocen muy bien la Biblia, ¿ok? Y sobre todo en las partes que estamos de acuerdo, que es en esto, porque además no se olvide una cosa, que cuando los terroristas musulmanes le ven una cruz en el pecho, le van a cortar la cabeza y no le van a preguntar si usted es anglicano, si es católico. Y además, aquí en nuestros países, si usted a sus hijos le van a enseñar doctrinas anticristianas, antibíblicas, inmorales y demás, y no le va a interesar a ellos que usted sea católico, evangélico, luterano, etc. No, yo no sé si me van a tirar la piedra de ecumenista, pero yo la atajo enseguida. Yo personalmente soy anglicano. Y yo sé cosa, que nuestro Señor Jesucristo no es anglicano. A los anglicanos nos gustaría que lo fuese, pero no lo es. Claro. Y tampoco es luterano, presbiteriano, bautista reformado, ni católico romano. O sea, no. Somos el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y el cuerpo de Cristo tiene miembros diferentes. Claro. Y ahora, si tienen miembros diferentes, la pregunta no es esa, sabemos que tienen miembros diferentes. La pregunta es para que los miembros estén peleando entre sí, es para que los brazos peleen con los pies o el estómago con la cabeza. No. Eder. Hermano, pensando y analizando un poco lo que en estos minutos nos ha compartido, usted comentó algo acerca de derecha e izquierda. Mis siguientes dos preguntas van relacionadas. Primero, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? Y la segunda es, ¿el cristiano qué es? ¿Es derecha, es izquierda? ¿Qué es qué es o qué debe ser? De derecha, hermano, basta de miedo, basta de temor, basta o sea, de derecha, ¿ok? ¿Por qué? Porque la derecha se define en función de los tres valores bíblicos que son el orden, la justicia y la libertad, siempre con la verdad por delante. En cambio, la izquierda habla muy bonito, pero lo que produce la izquierda es todo lo contrario, que es desorden, injusticia y opresión, y todo con la mentira. O sea, aquí es muy difícil lograr desprender un cliché que tienen muchos cristianos y mucha gente que no es cristiana también. En general, las personas tienden a pensar que izquierda y derecha son opciones. Bueno, algunos van por la derecha, otros van por la izquierda. Son opciones, ¿no? Como pedir el taco al pastor o el taco de jamón y queso para los mexicanos. Son opciones. A algunos les gusta el taco al pastor y a otros les gusta el taco de jamón y queso o de alguna de las 1001 variedades de tacos que hay en México. Y bueno, se puede optar, en fin, se puede
No, hermano, no, hermano. La izquierda no es comida, es veneno. La izquierda es algo malo y perverso y pervertido por naturaleza. Usted me dirá que la derecha también se pervierte. Ah, sí, sí, estamos de acuerdo. La derecha se puede pervertir y de hecho se pervierte muchas veces, lo que llamamos derecha mala, porque óigame bien, todo lo bueno se puede pervertir, porque hay una tendencia a la perversión. Eso los calvinistas. Hay una tendencia natural a la perversión, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que es bueno se puede pervertir. Ahora bien, lo que es malo por naturaleza, eso nació pervertido y no tiene arreglo, ¿me entiende? En cambio, cuando algo bueno se pervierte, hay arreglo, ¿ok? Entonces ya sé lo que me van a decir. Van a decir, sí, el arreglo de Jesucristo. Esa es la política evangélica de tanto evangélico que anda por ahí, por el mundo y por América Latina, creyendo que la solución a todos los problemas políticos es tener autoridades evangélicas. Un presidente evangélico, un vice evangélico y ya está todo resuelto. No, hemos tenido autoridades evangélicas en América Latina y ahí los vecinos del sur de México, la gente de Guatemala. Sí, no, y son un desastre. Ahora vamos a ver, Bolsonaro no, porque Bolsonaro es de derecha, está bien claro, los errores cometidos y tal, pero no es el hecho, no es que el presidente tiene que ser cristiano. Ah, y otra cosa, para que el presidente sea cristiano, entonces todo el mundo tiene que ser cristiano para todo el mundo ir a votar por un presidente cristiano y ya está. No es así. Nosotros estamos llamados a ser luz y sal. Nosotros estamos llamados a ser levadura. Estoy usando las parábolas del reino, porque estamos hablando en la Academia Cristiana de Ciencia Política, de lo que vamos a hablar es del reino de Dios, el evangelio del reino, y vamos a enseñar cómo reino quiere decir gobierno. Por eso el cristianismo y la política son inseparables. Claro, la política buena, ¿no? Ok, la política, no la politiquería. Son inseparables. Entonces vamos a enseñar evangelio del reino, que no es el evangelito chiquito, truncado, despolitizado, que enseñan en muchas iglesias. Es decir, a nosotros nos acusan y nos tiran piedra, nos tiran otra piedra que nos tiran. Ustedes están politizando el evangelio. ¿Cómo devolvemos esa piedra? Muy simple. No, nosotros no estamos politizando el evangelio. Ustedes lo han despolitizado. ¿Ok? Y no quiero ser polémico y controversial, así que no voy a decir ustedes los pietistas. Eso no lo voy a decir. Queda entre nosotros dos. Y para los que nos están siguiendo en este momento. Pero entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de reino, el cristiano en automático debe de llevar a su mente que reino es igual a gobierno y gobierno igual a reino. Y por tal razón, pensar en ellos bíblicamente. ¿Es correcto? Por supuesto. ¿Qué dice lo que llamamos el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en México y en Bolivia y en Argentina como en los cielos. ¿Dice así o no? Entonces, ¿sí? El reino es algo para este mundo, porque esa es otra frase mal interpretada. Dice, no, que mi reino no es de este mundo. Por supuesto que no es de este mundo en el sentido de que no procede de este mundo. Procede de lo alto, pero es para este mundo. Porque si no, no diría, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. ¿Y qué quiere decir hágase tu voluntad? Cúmplase el diseño de Dios para la familia, para la empresa, para la iglesia, para la mayordomía, para los negocios, para la educación. Cúmplase el diseño de Dios, hágase el diseño de Dios y para los gobiernos también. ¿Entiendes? Sí, qué interesante la forma en la que lo está explicando, hermano, porque queda mucho más claro para todos aquellos que en algún momento tenemos duda, que efectivamente, ¿no? Esa frase a veces
tan trillada porque es mal utilizada, que su reino no es de este mundo, pero si no es de este mundo, ¿por qué se ora en contexto al reino de Dios en este mundo, ¿no? Haciéndose manifiesto a través de, número uno, la iglesia, ¿no? Como su principal actor o principal persona en el mundo. Y si la iglesia no considera el papel que tiene en el reino de Dios, en el gobierno en este mundo, entonces, ¿quién lo hará? Bueno, es que durante 19 siglos de era cristiana se consideraba que una de las funciones de la iglesia, y eso está escrito, eso no lo estamos inventando, era proveer gobernantes cristianos, pero cristianos conscientes, o sea, conscientes de cuál es la ley de Dios, no politicuchos cristianos, politicuchos evangélicos, que hay un montón. Y bueno, hay también politicuchos católicos, ¿no? O sea, seamos justos, ¿ok? Era proveer a las naciones de gobernantes cristianos. Y en caso de no ser cristiano el gobernante, esto es muy importante, asesores cristianos. Y gente de la talla de Alcuino de York, gente de la talla de eruditos cristianos. Pero es que ahora en muchas iglesias cristianas hay una guerra contra la erudición cristiana. Hay una guerra contra el intelecto, contra la razón, contra la verdad, porque se ha metido el posmodernismo y no solo el socialismo. El posmodernismo ha llenado las iglesias cristianas. Entonces hay que desinfectar a las iglesias cristianas y eso es una de las cosas que vamos a hacer. Ya lo empezamos a hacer en el Centro de Liberalismo Clásico cuando lo fundamos, ¿ok? Desinfectar a las mentes cristianas de ciertas infecciones ideológicas, intelectuales y conceptuales que no le permiten a la gente cristiana aportar su grano, que es un grano muy grande, okay, de solución, es un grano de mostaza, se hizo grande, o sea, hacer parte de la solución y es parte del problema. Eso es importante, porque sí, no hay neutralidad. Ese es otro tema. No, o usted es de izquierda o es de derecha. No me venga con centro, o porque el centro es una hipocresía. O es en todo caso un plato que tiene mitad comida y mitad veneno. Le va a hacer mal. ¿Okay? Y no me venga tampoco, no, porque los cristianos no somos de derecha ni izquierda. No, discúlpeme. Entonces, si usted ignora, porque ese es otro tópico, ¿por qué te dicen que los cristianos no somos de derecha ni izquierda? Te lo dicen muchos pastores, muchos líderes y tal, y por la televisión y la radio. Porque ignoran lo que es derecha y lo que es izquierda. Al ignorar lo que es derecha y lo que es izquierda, es una forma escapista, evasiva de decir, yo no me meto en eso porque desconozco totalmente. Bueno, pues entonces si usted desconoce, intrúyase. Para eso tenemos la academia. Un tema bastante interesante, hermano, que creo que en estos minutos en los que hemos charlado del tema, muchas dudas han sido respondidas, pero antes de continuar, hermano, quiero tomarme unos segundos para saludar a los hermanos y hermanas que se han conectado, a Zoraida Mijanjos de Guatemala, Marco Cote de Veracruz, Córdoba, Veracruz, tenemos a Rui Córdoba desde Rafaela, Argentina, Freddy Asensio desde Guatemala, Agustín Camacho Rodríguez desde Tabasco, Cecilia Morey desde Perú, Oli Langarica, Neomar Hernández de Venezuela, Ramón Flores de Massachusetts, a Erika Rico desde Medellín, Colombia, y también tenemos a Joel Zamora de Oaxaca, Adrián Hernández, Luis Ángel de Monterrey, Antonio Olvera, Alberto Taylor, Jorge Tapia, Eduardo Pérez, Moisés Montejano, un saludo, hermano, Rosa Ángel de Ita, Juana Fuentes, Héctor Fatel, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes hermanos que han estado... Bueno, algunos de los que nombraste somos del Movimiento por las 5 Reformas. Usted puede buscar en internet, en Google, redes sociales. El Movimiento por las 5 Reformas es un movimiento continental desde México hasta Argentina
inspirado en la palabra de Dios, y eso lo saben hasta los que no son creyentes en nuestro movimiento. O sea, no engañamos a nadie, no le mentimos a nadie. Nuestro movimiento hay muchas personas que no son creyentes, pero no les engañamos, les decimos, mire, oiga, escuche, no tenemos ningún problema, pero nosotros que somos creyentes hemos hecho este proyecto político en función a la ley de Dios, ¿no? Ahora, como no son creyentes, les mostramos, tenemos cuidado en mostrarles que nuestro proyecto es altamente razonable, ¿ok? Que es bueno, que no es malo, que malo es lo que tenemos, este tipo de modelo estatista y socialista con su toque mercantilista de gobierno. Esto es lo que es malo, es la raíz de la corrupción, de la pobreza, de la ignorancia, etcétera, etcétera. Y entonces a los que no son cristianos les enseñamos que es algo razonable y que está en la Biblia, ¿ok? Entonces, eso lo saben. Algunos incluso se ponen a leer la Biblia y tal. O sea, nosotros no les obligamos a leer la Biblia si no quieren, pero hay un clima de mucho respeto mutuo y se enseña ciencia política, filosofía, psicología, sociología, economía mucho en la academia y en el Centro de Liberalismo Clásico. Y a la Academia Cristiana de Ciencia Política están invitados gente que no es cristiana si quiere ir, porque lo cristiano ahí es la enseñanza en base bíblica, y no solo la Biblia, eso sí, muy importante. Nosotros no somos como esos cristianos pietistas amnésicos, que no conocen nada de la historia de la Iglesia a través de los distintos siglos, una vez finalizada la era apostólica, qué fue lo que los cristianos discípulos de los apóstoles y discípulos de los apóstoles fueron construyendo una cultura y un sistema de gobierno y una economía, un comercio alrededor del Mediterráneo y después para arriba, para el norte, ¿ok? No saben nada de cómo fue en el siglo XI, por ejemplo, el cisma de Oriente que separó las iglesias de Occidente y de Oriente. No, saben muy poco de la Reforma. Hermano. Ajá. No, continúe, por favor. No, saben muy poco de la Reforma y sobre todo no saben nada de algo muy trágico que le pasó a la Iglesia hacia fines al cuerpo de Cristo, vamos a hablar así. Al cuerpo de Cristo le entró una infección, una serie de infecciones muy graves. Le entró Darwin hacia fines del siglo XIX, le entró Darwin, le entró Marx, después le entró Freud, Sartre, los posmodernistas. O sea, hay una serie de infecciones, como digo, en el cuerpo de Cristo que hay que quitar, y la única forma es estudiar. Entonces, estudiar con diligencia, estudiar sin prejuicios, estudiar con paciencia, y para aprender, primero hay que desaprender una cantidad enorme de conceptos falsos. Por ejemplo, al César lo que es del César. Sí, hermano, al César lo que es del César, pero ¿qué cosa es del César? No es todo lo que al César se le ocurre reclamar como suyo. Son funciones del gobierno según el diseño de Dios, del gobierno humano, gobierno civil humano, que es seguridad, justicia, infraestructura y nada más. No es educación, no le pertenece al César. La salud, la promoción de la ciencia y la tecnología y la cultura y las bellas artes y la literatura. O sea, no, estos gobiernotes monstruosos que tenemos, inauditables, inmanejables, inoperables, salvo para empobrecernos y embrutecernos, eso no es cristiano. Y no es racional, tampoco es razonable. Para eso no le hablamos, eso no pertenece al gobierno, ¿verdad, hermano? Oye, hermano. César, no le pertenece al César. ¿Qué le parece, hermano, si mañana, en punto de las 8 de la noche, hora México, y 10 de la noche, hora Bolivia,
continuamos con este tema y para que nos explique usted un poco más acerca de qué es el liberalismo clásico, ¿no? Porque ya nos estaba hablando un poco de contexto, la entrada a lo que me gustaría que mañana platiquemos. Así es que mañana, hermano, a las 8 de la noche, hora México, y a los que nos están siguiendo en este momento en las redes sociales, mañana los esperamos a las 8 de la noche para platicar, para seguir charlando, ahora con un tema relacionado con el cristiano y la política, ¿qué es el liberalismo clásico? Entonces, hermano, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de Romanos 13 también. Sí, exactamente. Así es que les agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron en estos minutos, hermano. La verdad es que tuvimos muchos ahí conectados y le agradezco muchísimo su tiempo. Y por favor, si algunos de ustedes quieren aprender más del tema, visiten el canal de la Academia Cristiana, hermano. No, el gimnasio en YouTube, el gimnasio liberal en YouTube. Por YouTube, Gimnasio Liberal, y por Facebook pueden buscar la fanpage de nuestro hermano Alberto Mansuetti o 5 Reformas, y ahí van a encontrar una infinidad de material que les ayudará muchísimo a entender más este tema. Hermano, últimas palabras. Tenemos muchas páginas de liberalismo clásico también que puede buscar, y Foro Liberal de América Latina, tenemos una web, Foro Liberal de América Latina. Así que hasta mañana, que hablemos de liberalismo clásico y Romanos 13. Exactamente, va a ser muy bueno Romanos 13. Oli, muchísimas gracias por conectarte. Walt Flores, muchas gracias. Alex Ventura, Carlos Enrique Arenas, muchas gracias. Deudiel Sarmiento, Raúl Chapa, Porfirio, a Juana Fuentes, a Tere Rojas, Ubaldo, a Renato, a Israel Ríos, a Israel Isher, a Néstor Mejía, muchísimas gracias por conectarse y nos vemos mañana martes en punto de las 8 de la noche, hora México, y 10 de la noche, hora Bolivia. En Argentina, si no mal recuerdo, son 11 de la noche, y en Colombia en punto de las 8. Muchísimas gracias y bendiciones, hermano. Igualmente, saludos para todos. Muchas gracias.